Dios los bendiga, hermanos, en este domingo 24 de mayo. Damos gracias a Dios porque nos permite, hermanos, a pesar de las circunstancias, poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios electrónicos. Es maravilloso poder seguir alabando y seguir glorificando el nombre de Dios. Ciertamente ya se les extraña. Tenemos poco más de 2 meses sin poder estar en la casa del Señor para juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Es verdaderamente entrañable el que no lo podamos realizar, pero confiamos en Dios de que Él a través de nuestras oraciones va a seguir haciendo la obra y va a restaurar las circunstancias de este mundo como estaban antes. Vamos a iniciar nuevamente con este tema que tenemos, el Evangelio según la carta de los Gálatas, y vamos a estar analizando el último capítulo, el capítulo número 6. En este último capítulo, el apóstol Pablo se vuelve muy práctico después de haber dado una serie de instrucciones acerca del legalismo, acerca de las situaciones que el legalismo puede traernos y cómo de ninguna manera a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestras obras, a través de lo que nosotros hagamos, podemos alcanzar la gracia de Dios, podemos alcanzar la salvación solamente a través de la fe. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y es precisamente después de unas de expresiones teológicas, después de análisis sesudos que hace el apóstol Pablo, que hoy se vuelca en este capítulo 6 a instrucciones prácticas, instrucciones para la vida. Porque efectivamente los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. Y el texto en el que se basa esta lección es Gálatas 6:9, que es verdaderamente un maravilloso consejo de parte de Dios. No nos cansemos, dice la Escritura, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué hermoso, hermanos, el poder esforzarnos, el poder hacer las cosas que a Dios le agradan. No es lo que a nosotros nos agrada, no es lo que nosotros queremos hacer, sino verdaderamente lo que Dios nos está invitando a realizar. Es la vida que a Dios le agrada. Y nos dice, porque conoce perfectamente el ánimo humano, conoce que a veces nos agotamos, que a veces pensamos que como no recibimos nada a cambio, ya no debemos de hacer el bien a los demás. En esas circunstancias así nos habla y nos dice, no nos cansemos, no debemos de agotarnos, no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque efectivamente, como lo dice la Escritura, a su tiempo se segará lo que nosotros estemos realizando y podemos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, hoy de una manera distinta estamos haciendo el bien, al no salir, al cuidarnos, al estar resguardados en el hogar, al hacer todas las instrucciones de aseo que se nos dicen. Ahí estamos haciendo el bien, porque estamos buscando que no seamos nosotros un medio por el cual esta situación tan terrible se siga multiplicando. Así es que efectivamente hoy está haciendo usted el bien al estar en casa. Vayamos a la palabra de Dios y quisiera yo leer los dos primeros versículos de Gálatas 6. Dice así: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto, hermanos, es verdaderamente maravilloso.
Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que si alguien, alguno de nosotros, como cristianos, caemos en tentación, caemos en algún pecado, eh, generalmente lo que hacemos es criticar, generalmente lo que hacemos es señalar, lo que hacemos es decir, pues no que era tan, se creía tan santo, o no que tanto ir al templo, y tanta oración que hacía, y tanto ayuno, y mira ahora cómo está. No, lo que dice la Escritura es algo contrario y nos dice restaurarle. Es decir, hay que reparar la falta, hay que hacer lo que el Señor nos está demandando, restaurar al que ha caído. Y de una manera maravillosa nos dice con mansedumbre. Es decir, no debe de haber una crítica, no debe de haber dureza, no debe de haber eh, situaciones que hagan que la persona que cayó se sienta mal, sino que debe de haber en nosotros un espíritu de amor, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de comprensión, porque efectivamente dice la Escritura, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces pensamos que somos muy espirituales, pensamos que somos muy maduros, pensamos que a nosotros no nos puede tentar Satanás, pero definitivamente la Escritura nos dice, si alguien cae, tú debes de restaurarle con amor, tú debes de restaurarle con mansedumbre y considera que tú mismo puedes estar en esa situación. No es que tú seas superior, no es que tú seas mejor. Tú también puedes estar en una situación similar, porque verdaderamente, hermanos, recuerdo al apóstol Pablo que él con gran coraje, con gran entusiasmo le decía al Señor, Señor, hasta la muerte iría por ti. Y pensaba que no podía ser eh, lastimado o que su fe no podía ser quebrantada, pero el mismo Señor le indica y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, realmente, hermanos, necesitamos considerarnos a nosotros mismos y que nosotros podamos estar en ese lugar y en esa circunstancia, ¿cómo quisiéramos que nos restauraran? ¿Cómo quisiéramos que la gente nos viera? Que no nos señalara, que no nos mostrara desprecio, sino que nos mostrara el amor de Cristo. El versículo 2 nos dice algo maravilloso, sobre llevar a los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo, hermanos, es la ley del amor. Es la ley que nos invita a considerar a los demás. Es la ley que nos insta, como dice precisamente la regla de oro, lo que queremos que hagan con nosotros, así debemos de hacer nosotros a los demás. Esa es la ley de Cristo. Cuando el amor y la gracia de nuestro Señor está en nuestra vida, nosotros podemos cumplir así la ley de Cristo y podemos entonces entender lo que la Escritura nos señala y nos dice, porque la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos muestra una manera maravillosa a través de la parábola del buen samaritano, de cuál es esa ley, de cuál es ese amor que nosotros debemos de tener para con nuestros hermanos, de qué es lo que nosotros tenemos que realizar. No es solamente encargarnos de una u otra cosa, sino verdaderamente hacer la obra de amor completa, así como en esa maravillosa parábola nos dice que el buen samaritano no solamente curó, no solamente sanó las heridas de la persona afectada, sino que todavía lo llevó a un lugar seguro, pagó las cuentas para que esta persona estuviera bien e incluso le dijo al mesonero, si falta, la próxima vez que venga, yo pago. Es decir, completa la deuda, completa la deuda. Así cumplimos la ley de Cristo. Esa es la ley del amor, la ley maravillosa que Dios nos está poniendo para que todos y cada uno de nosotros seamos
hacedores de su palabra. Y nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hoy tenemos que ver por nuestros hermanos. Hoy tenemos que ver por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están teniendo una necesidad, por aquellos que han perdido a un ser querido. Vayamos a la palabra, dice la escritura en el versículo 3, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es algo maravilloso, hermanos. La escritura nos indica, hermanos, lo maravilloso que es el no tenernos que comparar con nadie. No debemos de buscar ver si somos mejores o tal que alguna otra persona. Nos insta a no compararnos en nuestros logros con la obra de nuestros semejantes, sino con lo mejor que nosotros podríamos haber hecho. De esta manera no encontraremos nunca motivos para vanagloriarnos, porque nosotros podemos someter a prueba nuestra propia obra y entonces podemos decir, esto que yo hice, esto que yo realicé, esto que hice para el Señor, realmente fue bueno, pude haber hecho algo mejor, pude haber realizado algo con mayor esfuerzo y no compararme con otro, sino respecto a mí mismo, respecto a mi obra. Esta obra que yo hice para el Señor fue agradable, la pude haber hecho mejor y de tal manera que entonces no puedo yo gloriarme ante otras personas, sino que verdaderamente solamente en lo que nosotros podemos compararnos con nosotros mismos. ¿Qué tanto mejor puedo hacer las cosas? Dice la Escritura, en el versículo 6 nos da una enseñanza maravillosa, que a veces la dejamos de lado, principalmente en estos días en los que la gente trata de abusar, en los que la gente trata de tergiversar las cosas. Me enviaban hace tiempo un, pues una foto de un par de pastores donde ellos decían, si quieres que no te dé el coronavirus, nosotros podemos orar por ti, pero tenemos que recibir tu ofrenda. Es decir, si no había ofrenda, no había oración, y esto es un engaño, hermanos. La Escritura nos dice perfectamente que el que enseña la palabra, por la palabra correcta, el que enseña la buena palabra de Dios, el que es enseñado en la palabra, dice la Escritura, el que es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Es decir, si usted verdaderamente se siente, hermanos, que la palabra que se le da, que el apoyo espiritual que usted recibe de parte del pastor, de parte de la congregación, es bueno, es agradable. Dice la Escritura que entonces tenemos un compromiso con nuestros hermanos. Nos tenemos que hacer partícipes de toda buena cosa, de toda cosa buena, dice al que lo instruye. Tenemos que aprender a ser agradecidos, tenemos que aprender a dar y ofrendar para nuestro Dios y para que su obra se siga multiplicando. Esta instrucción es maravillosa de parte de Dios. La palabra de Dios nos sigue instruyendo, hermanos, en los versículos 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es maravillosa la palabra de Dios, porque nos dice la Escritura
que Dios no puede ser burlado. Definitivamente Dios no puede ser burlado. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Como siempre lo he dicho, pues todo es todo. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, todo, absolutamente todo, cualquier palabra, cualquier obra, cualquier acción, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la ley de la cosecha, es la ley que nos aplica, hermanos, de parte de Dios. Si usted hace buenas obras, si usted hace el bien, usted segará bien. Siempre va a haber esta relación. Si usted obra mal, si usted trata mal a las personas, si usted regaña demasiado y grita mucho, también va a cegar eso de parte de su familia. Dios nos invita, hermanos, nos dice de una manera maravillosa que nosotros tenemos responsabilidad en esta tierra. Dios no puede ser burlado, definitivamente. Y nosotros tenemos que sembrar el bien, tenemos que hacer las cosas que Dios nos indica. Porque la escritura es clara, hermanos, tenemos que cegar para vida eterna, tenemos que sembrar para el Espíritu, tenemos que llevar la palabra, tenemos que hacer la obra de evangelista que Dios nos está demandando y hacer esa buena obra. ¿Qué mejor obra se puede hacer que llevar la palabra de Dios, que llevar la paz de Dios, que llevar el amor de Cristo a los necesitados, a aquellos que lo requieren? Por eso la Escritura nos dice que no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien. No es de que yo ya llevo 45 años en el Evangelio y en esos 45 años, 20, 25 me dediqué a hacer grandes obras y ya ahora ya me toca descansar. No, hermano, la Escritura nos dice que no nos cansemos. Es algo continuo, es algo que nos lleva toda la vida, el hacer el bien, el buscar el amor de Dios, el llevar, hermanos, esta bendición, esta bondad de Dios que hoy hemos recibido, llevarla a otros y no desmayar en esa obra, sino que sigamos haciendo la voluntad del Señor, hermanos. Así que llevemos continuamente, hermanos, esta maravillosa obra de parte de Dios y sigamos haciendo lo que Dios nos demanda, sin desmañar, sin decir, ya hice demasiado, ahora le toca a otros, sino que efectivamente hagamos la obra del Señor. Así que, como dice el consejo que nos da el apóstol Pablo en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, hermanos, al vecino, al del trabajo, a mi jefe que no me cae tan bien, a todo mundo, al compañero que me molesta. Dice la Escritura, hagamos bien a todos, sin excepción, a todos. Pero también nos dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe, a los que estamos aquí en Shalom, al ministerio que Dios le ha dado, a todos nuestros hermanos cercanos de la iglesia de Shalom, tenemos que hacer el bien. Así es que, hermanos, busque, tenga la oportunidad, dése la oportunidad de hacer el bien, sobre todo a su hermano que hoy no lo podemos ver, pero que sabemos que probablemente esté pasando por una necesidad, que probablemente esté pasando por una situación difícil, que probablemente tenga familiares enfermos de coronavirus, incluso que ya han perdido la vida. Y tenemos que estar allí para ellos, tenemos que estar allí para fortalecer, tenemos que estar allí para bendecir sus vidas. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos. Bendito sea el Señor. Sigamos con la palabra de Dios, hermanos. En Gálatas 6, de los versículos 11 al 13, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, porque los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo hace un pequeño paréntesis en medio de estas instrucciones para la vida cotidiana, en medio de estas instrucciones maravillosas para que nosotros sigamos llevando la palabra, sigamos haciendo el bien. Y hace este pequeño paréntesis
para mostrar, hermanos, que él mismo está escribiendo esta carta. Generalmente el apóstol Pablo utilizaba a un amanuense, es decir, una persona a la cual él le dictaba y esta persona escribía las cartas. El apóstol Pablo solamente las firmaba. De hecho, en Corintios incluso nos da el nombre de la persona que escribió la carta. Pero en esa circunstancia, y por tratarse de una situación especial, el apóstol Pablo les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia parte. Es muy probablemente que estas últimas palabras las escribiera de su propia mano el apóstol Pablo. Y ha habido una serie de deducciones o incluso especulaciones en cuanto a esta expresión, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Muchos eruditos piensan que este versículo, como aquel donde dice que los Gálatas les darían sus ojos al apóstol Pablo, piensan que el apóstol Pablo sufría de una enfermedad en la vista, sufría de una enfermedad de los ojos y que por eso él escribía con letras grandes porque no veía muy bien. Muchos también lo comparan esto con pues, el aguijón en la carne, decían, ese aguijón en la carne era precisamente los dolores de cabeza que le provocaban sus ojos y esa situación de posible ceguera. Así lo han deducido algunos eruditos. Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Quiere resaltar el amor, quiere resaltar la condición que ellos han querido cambiar al volverse al legalismo. El apóstol Pablo está en contra del legalismo. Dice aquí, todos los que quieren agradar en la carne nos obligan a circuncidaros, te obligan a que hagas ciertos actos, te obligan a que tengas que cumplir con ciertas circunstancias, con cierta forma de vestir, con cierta forma de conducir, en fin. Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En aquel tiempo los judíos ciertamente era una religión aceptada por los romanos y la manera de comprobar que eras judío pues era a través de la circuncisión. Por lo tanto, no padecían persecución. En cambio, la iglesia de Cristo sí padecía persecución. Por eso es que el apóstol Pablo hace esta situación, esta aclaración, que los obligan a circuncidarse para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No porque sea algo que quiera agradar a Dios, sino para cuidarse a ellos mismos, para salvarse a ellos mismos. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Es maravillosa la palabra de Dios, hermanos. El apóstol Pablo continúa en esta misma carta de una manera maravillosa y nos insta en los versículos 12 al 15, hermanos. Dice la palabra de Dios, desde el 11, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El apóstol Pablo, una vez más, recapitulando, hermanos, y hablando acerca de esta bendición maravillosa de ser nuevas criaturas, que es el énfasis que pone en esta carta a los Gálatas, de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso él dice que ahora él ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino es la nueva creación, es lo que Dios ha hecho en nosotros, el nuevo nacimiento. Nuestra
cambio de mentalidad, nuestro enfoque diferente hacia este mundo, para ver a través de los ojos de Dios, ya no a través de los ojos nuestros, ya no a través de, de nuestro pensamiento, sino a través de la mirada de nuestro Señor, poder ver efectivamente esta forma nueva de ver la vida, una forma nueva de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no a través de nuestros hechos, no a través de nuestros obras, sino a través de agradarle, sino a través de buscar su voluntad, a través de un cambio en nuestra mentalidad. Hoy ya no vemos las cosas de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino hoy vemos las cosas de acuerdo a los ojos de Dios, que quiere que nos amemos los unos a los otros. Y nos dice la Escritura, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Es hermoso, hermanos, cuando nosotros verdaderamente nos disponemos a hacer la obra de Dios y a andar conforme a la voluntad de Dios. Es hermoso cuando verdaderamente nuestra vida se concentra para darle honra y gloria a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo dice así que de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este versículo también ha traído ciertas controversias, porque algunas personas piensan que el apóstol Pablo era estigmatizado y que traía las marcas del Señor Jesús. Lo que el apóstol Pablo trata de decir aquí es que él se gloría porque a través de los azotes, a través de sufrir la cárcel, a través de todo ese esfuerzo, de sus pies cansados, hinchados seguramente por llevar la palabra de Dios, esas son las marcas que el apóstol Pablo está indicando, son las marcas que el apóstol Pablo nos está diciendo. Hoy traigo estas marcas en mi cuerpo, hoy debemos traer las marcas de nuestro Señor Jesucristo, hoy debemos de traer la principal marca de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor. Esa es la principal señal de que nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Cuando el amor es la característica que tiene la iglesia, cuando el amor es lo que nos caracteriza, es la marca principal de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el apóstol Pablo esta carta con lo más maravilloso, lo más glorioso que se puede ofrecer: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia maravillosa, el amor, el regalo de Dios, hermanos, que nos es dado a través de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Esa gracia abundante, esa gracia maravillosa de la cual hoy requerimos, de la cual hoy necesitamos, y necesitamos orar y necesitamos bendecir la vida de los que están sufriendo, hermanos. Y si usted está en una condición también de sufrimiento, hermanos, expréselo para que hagamos oración, para que sigamos bendiciendo las vidas. Dios es maravilloso y Dios quiere fortalecer este mundo. No es un castigo, hermanos. Muchos piensan, es que viene el juicio de Dios y por eso. No, hermano. Dios no está poniendo este virus. Dios no trajo este virus. Es consecuencia del pecado del hombre, es consecuencia de la caída. Dios quiere brindarnos de su amor, Dios quiere darnos de su gracia, Dios quiere darnos de su bendición, Dios quiere bendecir a su iglesia, pero es necesario, hermanos, que también nosotros, como hijos de Dios, mostremos el amor, traigamos las marcas de nuestro Señor Jesucristo, bendigamos la vida de nuestros hermanos, traigamos bendición al que la necesita, hermanos, y busquemos siempre, siempre hacer el bien y hacer la voluntad de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, hermanos. Hasta pronto.